Continuamos esta noche en Escritorio Local y os lo decía hace un ratito, está con nosotros ya la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bienvenida a Canal 54, porque además es la primera vez y además para hablar de este arranque del nuevo curso político, hacer un poquito balance también de lo que han sido los primeros 100 días de legislatura, que quizás es un número como muy simbólico, pero al final sirve para ver cómo han sido los primeros meses de esta nueva legislatura y también para hablar de objetivos a futuro, porque nos encontramos en un momento en el que se comienzan a elaborar presupuestos, a punto de presentar nuevos proyectos. Dentro de esa vorágine en la que nos encontramos, Aitana, ¿cómo han sido estos primeros meses de legislatura para la nueva alcaldesa, primera mujer además que se incorporaba al Ayuntamiento mirandés? Bueno, pues estos primeros 100 días han sido 100 días de intenso trabajo, a pesar de que los meses de julio y agosto, y sobre todo agosto en la administración pública, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta como en el Estado, es periodo especialmente vacacional y por lo tanto falta mucha gente y es complicado sacar muchas cosas adelante. Han sido 100 días de intenso trabajo, de sacar adelante cuestiones que teníamos en el programa electoral, algunas las que nos han dado tiempo y las que este presupuesto de este año, 2015, nos permiten, porque era un presupuesto austero, nada electoralista, a pesar de que había elecciones municipales en mayo. Era un presupuesto poco inversor en comparación con otros anteriores, porque no quisimos pedir préstamo, porque hicimos grandes amortizaciones para sanear las cuentas, como así están, y porque iba fundamentalmente destinada a atender las necesidades de las personas, es decir, de los servicios sociales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la legislatura empieza en junio, en un presupuesto austero desde el punto de vista inversor, pues hemos hecho cosas. Pero la verdad es que hemos tenido muchísimas reuniones. Yo como alcaldesa me he reunido con empresas, con sindicatos, porque me obsesiona el tema del empleo. Me he reunido con otras administraciones públicas, con el ADIF, he tenido reuniones en el Ministerio también de Fomento, he tenido reuniones a nivel de la Junta de Castilla y León, en la Confederación Hidrográfica del Ebro. La verdad es que ha sido no parar de trabajar y luego también una cosa que para mí era muy importante, ir a marcar una cercanía con los ciudadanos y ciudadanas de Miranda y poner en marcha servicios a través de las nuevas tecnologías que me permitiesen estar en contacto directo con los mirandeses y mirandesas y no solamente contestar a sus inquietudes, que lógicamente a sus preocupaciones, a sus propuestas, que están en todo su derecho de que se les escuche y se les conteste, sino también aquellas cosas que es posible dar una solución. Es un servicio más. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando una accede a la alcaldía de un municipio? Porque pese a que se tenga experiencia, me imagino que desde el punto de vista de las responsabilidades también de aquellos proyectos que quizás, aunque desde un punto de vista más personal, pero también desde un punto de vista de partido se quieren sacar adelante, imagino que no se ven igual dependiendo de la responsabilidad que uno ocupa. En tu caso, Aitana, ¿cómo ha cambiado? Y no sé si se puede comparar con la etapa anterior y decir si es más fácil, más complicado, si no tiene nada que ver con lo que uno se imagina o le pasa por la cabeza. Bueno, la realidad es que ha cambiado muchísimo y eso que yo tenía una amplia experiencia municipal porque llevaba ya 12 años como concejala, además ocupando puestos en diferentes áreas, ¿no?, del ayuntamiento. Pero sí que es verdad que cambia totalmente la perspectiva. Por un lado, algo muy importante, enlazando con lo que decía antes y de lo que estoy sumamente agradecida, es esa cercanía de la gente conmigo en la ciudad, ¿no? Esa cercanía, ese proponerme cosas, ese colaborar al fin y al cabo con mi función pública. La verdad es que para mí está siendo una experiencia maravillosa. Y luego, por otro lado, cambia la visión porque es una visión global, porque no es lo mismo ocuparte de una concejalía o de varias, porque al final también en la anterior legislatura gobernábamos en minoría y yo concretamente llevaba varias áreas de responsabilidad, pero no es lo mismo a la globalidad del ayuntamiento, de la coordinación de las distintas concejalías, de la coordinación con otras administraciones públicas y de la responsabilidad al fin y al cabo, es diferente. Comenzábamos una legislatura en mayo, además, en la que se hablaba mucho, y ya no solo en el caso de Miranda, sino también en otros muchos municipios. En la capital también tenemos el ejemplo de la necesidad de iniciar o fomentar aún más la participación entre grupos. Palabras como consenso, diálogo, parece que se han adueñado de muchos ayuntamientos. ¿Esto también se aprecia en el caso del consistorio mirandés? Hombre, yo la verdad es que cuando fue la investidura, mi discurso de investidura fue precisamente en la línea de tender la mano al resto de grupos políticos con representación municipal. Hemos pasado de tener 3 a tener 5 y de tratar por el bien de la ciudad de buscar puntos en común y de llegar a acuerdos. En ese sentido, mi disposición sigue siendo la misma. Lo que veo es que en ocasiones es difícil y con algunos es sumamente difícil. Yo, por ejemplo, con Izquierda Unida lo veo muy complicado. No significa que no lo sigamos intentando y yo como alcaldesa mi responsabilidad es hacerlo, pero lo veo muy complicado cuando veo que están realizando una oposición a base de ruedas de prensa y de impacto mediático y es muy difícil sentarte a hablar con ellos y a llegar a un punto en común.
Con el resto de partidos, con el Partido Popular, la verdad es que cuando nos pongamos a negociar las ordenanzas fiscales, que es el primer acuerdo que requiere mayoría absoluta, porque el resto no requieren, de los que hemos ido adoptando en estos 100 días, mayoría absoluta, veremos cuál es su disposición. Pero la verdad es que yo sí que estoy apreciando un cambio en su actitud con respecto a la anterior legislatura, en la que tenía una actitud muy responsable con la ciudadanía, muy colaboradora. Estoy apreciando un cambio significativo, pero bueno, lo veremos cuando lleguen las ordenanzas fiscales. Y con los nuevos grupos que tienen representación municipal, que son Ganemos y Miranda Puede, pues de momento la verdad es que sí que estoy viendo una buena actitud de colaboración. ¿Qué nos puedes comentar de esos proyectos que han salido ya adelante o sobre los que se han dado los primeros pasos en estos primeros meses, de aquellos que quizás ya venían de antes porque la actividad no se paralizó con motivo de las elecciones, o de aquellos que por fin se han logrado desbloquear después de un tiempo en estos meses en los que el verano, ya decimos, ha estado de por medio? Bueno, pues que por fin se hayan logrado desbloquear. Podríamos hablar, por ejemplo, de las obras en la Arboleda, consecuencia de la riada que hubo este año tremenda, que estábamos pendientes de que por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro se iniciaran las obras. Mantuve la reunión con ellos al poco de la investidura, he hablado varias veces por teléfono y la realidad es que ya se están ejecutando. Por fin desbloqueado, podemos decir, por ejemplo, autorización por parte de la Junta de Castilla y León del sellado del vertedero, que llevábamos 6 años pidiendo. Una gran reclamación, además, una gran ¿no?, reclamación, que además estaba cerrado y estaba pendiente de ese sellado. Por fin la Junta lo ha autorizado y tienen un plazo de ejecución de 9 meses. Y me parece muy importante la declaración de área de regeneración urbana de la zona Ebro-Entrevías en Miranda, que es la calle Vitoria y otra serie de calles que forman el triángulo que llamamos Ebro-Entrevías, que es para poder rehabilitar 300 y pico viviendas en 5 años, que son 12,5 millones de euros de inversión, de los que 7,5 millones vienen de la Junta de Castilla y León y del Estado, y es una actuación muy importante para que esas personas puedan acogerse a ayudas para rehabilitar sus casas y para que el ayuntamiento también pueda urbanizar espacios públicos en esas zonas. Cosas que venían de la anterior legislatura, por ejemplo, pues al final en un presupuesto que, como decía, es austero, pues yo creo que podríamos destacar que hemos llevado a cabo en estos 100 días el inicio de las campañas de asfaltado que estaban pendientes, ¿no?, de distintos puntos de la ciudad. Y después hay cuestiones del programa electoral que también hemos puesto en marcha, que tienen más que ver con la participación, que es la presencia del ayuntamiento en las redes sociales, la puesta en marcha del portal de transparencia, la presencia mía como alcaldesa en las redes sociales, dando respuesta a los mirandeses y mirandesas, respuesta no solamente con palabras por escrito, sino con hechos en aquello en que es posible, el WhatsApp directo conmigo también como un servicio a los mirandeses y mirandesas, como decía, en el sentido de todo aquello que se plantee y que antes a lo mejor se hacía un escrito, se registraba en el ayuntamiento, igual podía ir de un departamento a otro, pues la respuesta es inmediata cuando se puede y cuando no se puede, pues se explica a la gente. Y yo destacaría también en el tema de los servicios sociales que continuamos en la línea de lo que habíamos hecho, que para nosotros es una prioridad absoluta, el atender a las necesidades de las personas que peor lo están pasando. Y en ese sentido, pues continuar gestionando las ayudas al alquiler. Y ahora estamos trabajando en un reglamento, que era un compromiso del programa electoral, que es el de las ayudas para suministros, para aquellas personas que no pueden hacerse cargo de su luz, de su calefacción, etcétera, para ponerlo en marcha el año que viene, incluirlo en los presupuestos del 2016. Mencionabas antes los pasos que se están dando de cara a regenerar o recuperar las zonas que fueron más afectadas, sobre todo por esa riada de principios de este año. ¿En qué momento nos encontramos? Porque me imagino que la gente aquí en la capital también recuerda las imágenes impactantes, ¿no?, de aquellos días, de aquellas consecuencias, sobre todo quizás la parte más visible en Miranda, también en otros municipios y en los alrededores. ¿Qué queda de todo aquello y cómo se están poco a poco solventando todos los problemas que después de un acontecimiento extraordinario de estas características sobrevienen ya no solo al ayuntamiento sino al municipio en general? Bueno, pues la realidad es que había que ejecutar obras en el polideportivo, en la Casa Municipal de Cultura, que fueron seriamente dañadas a nivel municipal. Luego, claro, hubo daños y perjuicios a nivel de los particulares, de los ciudadanos y ciudadanas que se vieron afectados y que lo han ido tramitando a través de su seguro con el consorcio. A nivel de ayuntamiento, pues la realidad es que cobramos una parte del consorcio, que se pudieron acometer obras, una parte, y ahora estamos esperando a que tengamos noticias de las ayudas a nivel del gobierno, las ayudas para estos casos de zona catastrófica o algo así. Están llegando muy tarde esas ayudas o las respuestas, Aitana, porque siempre cuando sucede algo de estas características se habla de la necesidad de que sean cuanto antes, puesto que afectan a muchísimas personas, o en el caso de un ayuntamiento a instalaciones como las que nos mencionabas, fundamentales también para el día a día de muchos ciudadanos. ¿Crees que la respuesta está llegando en tiempo y forma o se están
están dilatando en exceso? No, yo creo que la procesos? respuesta tenía que haber sido mucho antes. Hay que tener en cuenta cuándo ocurrió y hay que tener en cuenta que nos encontramos en octubre y que son 10 meses. No, sin duda alguna yo creo que tenía que haber sido antes, sobre todo cuando estamos hablando de líneas de ayudas para situaciones, yo creo que de emergencia, ¿no? Como pueden ser estas. Claro, además pasa el buen tiempo y nos volvemos a encontrar en el invierno, ¿no? con las consecuencias que ello acarrea. Nos encontramos en octubre, comenzando nuevo curso político, después de este periodo vacacional y después de esos 100 días simbólicos de los que hablábamos. ¿Cómo se presentan estos nuevos meses en los que ya sí o sí se coge impulso? Ya no solo porque finalizamos un año, sino porque nos encontramos en un periodo crucial para presentar y elaborar esos presupuestos que al final son los que van a ser la hoja de ruta del año 2016, pero también unos meses en los que me imagino que ese diálogo, esa participación de la que hablábamos, también estarán de alguna forma o de otra protagonistas sobre las diferentes mesas en las áreas, porque de ahora en adelante tienen que salir los proyectos que van a marcar el futuro de Miranda. Sí, nosotros ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en lo que será el proyecto de la piscina climatizada, que dije durante toda la campaña que era una necesidad absoluta la nueva piscina climatizada en Miranda, porque tiene muchísima demanda, hay muchos usuarios y es una inversión totalmente necesaria, y mi compromiso, nuestro compromiso electoral era ejecutarla en esta legislatura, y la idea es poder hacerlo el año que viene en los presupuestos del 2016. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en las ordenanzas fiscales, que es el primer expediente que tenemos que aprobar, que son los ingresos de los que fundamentalmente se va a nutrir, por decirlo de alguna manera, el ayuntamiento en el año que viene, ¿no? En ese sentido, nuestra propuesta como equipo de gobierno, que se la plantearemos al resto de grupos políticos municipales la semana que viene, porque además este expediente sí que requiere mayoría absoluta para su aprobación, nuestra propuesta va en la línea de los últimos años, es decir, que sean impuestos y tasas con un carácter social, con bonificaciones que atiendan al nivel de renta, al nivel de ingresos, al valor catastral de las viviendas de los ciudadanos y ciudadanas, con congelación de impuestos y tasas y en algunos casos, como en el impuesto de bienes inmuebles, con bajada y manteniendo, además de bajar el tipo, manteniendo la bonificación por domiciliación bancaria que tenemos del 5%. En lo social, al margen de estas ordenanzas fiscales que por supuesto afectan al bolsillo de todos los mirandeses, ¿qué proyectos o iniciativas habría que sacar adelante o cuáles habría que mantener dentro de las cuentas de 2016? Bueno, yo diría que mantener absolutamente todo. Nosotros, aún en los peores tiempos, cuando tuvimos que aprobar un plan de ajuste para poder optar a una línea estatal de crédito para pagar a proveedores, porque al igual que muchos ayuntamientos estábamos pagando tarde a los proveedores, para poder optar a aquello tuvimos que hacer un plan de ajuste para 10 años que conseguimos cancelar en 2 y volver otra vez a la senda del pago a proveedores a 27 días, que es como debe ser. En ese sentido, ni en los peores tiempos de tener que ajustarse el cinturón, como hace cada uno en su casa, hemos tocado los servicios sociales, es decir, hemos podido recortar de otras cosas, como por ejemplo de fiestas, ¿no? Pero de los convenios con las asociaciones de servicios sociales que prestan servicios que tendría que prestar la administración pública, como puede ser el caso de esclerosis múltiple o de discapacidad intelectual o, por ejemplo, drogodependencias, fibromialgia, etcétera, nunca, al contrario, siempre hemos subido y por encima incluso de lo que se subía anteriormente la colaboración. Las ayudas las hemos mantenido absolutamente todas. Hemos arbitrado otras nuevas, como por ejemplo las de alquiler. Cuando aprobamos las ayudas al alquiler, teníamos un informe del secretario del ayuntamiento que nos decía, oiga, que no tienen competencia para hacer esto. O sea, ya no es que no estén obligados, que ya sabemos que no, sino que no tienen competencia y sin embargo decidimos hacerlo, habilitar la partida necesaria y poder colaborar con aquellas personas que no pueden pagar su alquiler. Y en ese sentido hay que mantenerlo absolutamente todo y continuar en la línea de subir todo lo que vaya destinado a los servicios sociales, porque hay que priorizar. En situación de dificultad económica y al final, si cada uno en su casa lo nota, el ayuntamiento también, porque ha tenido menos ingresos, como por ejemplo en el impuesto de construcciones, no con respecto a lo que había hace años, no tiene nada que ver. Y sin embargo, priorizando, los servicios sociales son intocables. Y luego lo que tenemos que hacer es habilitar nuevas iniciativas a las que nos hemos comprometido en el programa electoral, como por ejemplo lo que decía de las ayudas a suministros, que yo creo que es algo muy interesante y muy necesario, que hay personas que realmente no pueden pagar la factura de calefacción y lógicamente tienen todo el derecho del mundo a tener una vivienda digna y todas las condiciones que conlleva una vivienda digna. Y luego otra serie de medidas como por ejemplo la vivienda supervisada para personas con discapacidad intelectual. Sería algo muy interesante a tener en cuenta en el año 2016. Aitana, otra de las no competencias de los ayuntamientos, pero algo en lo que sé que estáis trabajando sobre todo los municipios mayores, es el empleo o aquellas iniciativas encaminadas precisamente a fomentarlo o a intentar generar esa actividad en los diferentes municipios. Miranda, al igual que otros muchos, ha sido muy castigada por la crisis, sobre todo en materia industrial,
industrial. Desde el Ayuntamiento, ¿qué se puede hacer o qué queréis hacer para intentar reactivar esa generación de empleo o por lo menos intentar poner el granito de arena municipal a esa actividad que esperemos se regenere? En Miranda ahora mismo tenemos como 3.156 personas desempleadas, en el último mes han bajado 24 o 25, que bueno, siempre es bueno que baje, pero es un número pequeño. Con respecto al año anterior sí que la variación ha sido más importante, 400 y pico personas, pero sigue siendo una mala cifra, sigue siendo una cifra preocupante y como ayuntamiento lógicamente nos preocupa. El tema está qué posibilidades tiene un ayuntamiento para crear empleo, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que nunca hemos tratado ni de hacer demagogia con este tema, ni de engañar a nadie. Y yo como candidata a la alcaldía tampoco lo hice en su día. O sea, lo que tenía claro es que íbamos a ir a donde hiciera falta para traer inversión y para traer empleo en Miranda. Y aquí hay distintos ámbitos de actuación. Por un lado, lo que es el empleo público, los planes de empleo. Nosotros con el último plan de empleo, que es el de este año, han entrado a trabajar 6 meses al ayuntamiento 58 personas. Nuestra idea es continuar con planes de empleo como los que hemos hecho hasta ahora y otros nuevos que recogíamos en el programa electoral. Y esto es bueno porque al final son personas que están desempleadas, que salen del desempleo, que trabajan durante un tiempo, que cotizan y que no agotan sus prestaciones, pero no resuelve el tema del desempleo. El tema del desempleo realmente para solucionarlo hay que ir por la vía de la reindustrialización progresiva, poco a poco, de la ciudad, ¿no? Y de la instalación de empresas. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en una oficina de promoción económica. En estos 100 días hemos hecho el pliego de prescripciones técnicas y la idea es sacar la contratación antes de final de año, porque además tenemos partida para ello, con la intención de que gente especializada en la captación de inversiones se pueda dedicar a promocionar nuestra ciudad fuera de los límites de nuestra ciudad, ¿no? Y decir que tiene una situación Miranda estratégica y geográfica privilegiada, que tiene unas bonificaciones fiscales importantísimas para las empresas que ha aprobado el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento es ágil concediendo licencias, que nos ofrecemos a gestionar con la Junta de Castilla y León si tienen algún tipo de dificultad de cara a su licencia o necesitan más agilidad o necesitan ayudas. Y luego está la gestión política, lógicamente, la gestión de que si hace falta sentarse con las empresas, como hemos hecho en estos 100 días que no hemos parado, y yo como alcaldesa no he parado de sentarme con empresas y con sindicatos y de decir cuál es la situación, qué es lo que hace falta y dentro de lo que podamos hacer, qué queréis que hagamos, ¿no? Para poder tirar para adelante. Y en Miranda la verdad es que hay otra cuestión que es muy importante, que es el tema del polígono de Ircio. El polígono de Ircio es un polígono magnífico que hizo la Junta y es un excelente polígono y si queremos que se instalen empresas tenemos que decirlo. Sí que es verdad que la Junta tardó 4 años en hacer un vial de acceso fundamental, porque las empresas, solo ha instalado una empresa que ha ampliado, pero que tenía que circular sus camiones por el centro de la ciudad antes de que se ejecutase este vial por parte de la Junta, con la pérdida de dinero y de tiempo que se supone para una empresa. Pero ahora que la situación es mejor, que ya está el vial de acceso, que tenemos el polígono, que son 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que está el precio del metro cuadrado, la forma de pago, yo creo que es un momento estupendo para tratar de atraer empresas y para que la Junta ejecute el ramal ferroviario y logístico en el polígono de Ircio, que hay una zona logística que es importantísima para darle un impulso a la economía en Miranda y que además Juan Vicente Herrera se comprometió en campaña electoral en Miranda a ejecutarlo y a financiar al menos el 50% de su coste. Cuando hablamos de otras administraciones, al margen de la Junta nos encontramos en un momento en el que también se han estado analizando con lupa los presupuestos generales del Estado, aquello que afecta de una manera u otra a la provincia y aquello que afecta de una u otra forma también a los municipios. Yo no sé si desde Miranda, desde el Ayuntamiento, estáis satisfechos con aquellas partidas que de alguna forma u otra se acercan al término municipal, bien sean carreteras, en infraestructuras, porque de esto también se está hablando mucho en las últimas semanas, cada uno además aquello que le toma más de cerca o aquello que vive a diario. La Nacional 1, por ejemplo, es un ejemplo de ello que atraviesa toda la provincia, también afecta al norte. ¿Cómo valoráis aquellos presupuestos, aquellas partidas que de alguna forma u otra van a afectar en las cuentas de 2016 al término municipal? Hombre, la verdad es que yo las valoro negativamente. Yo creo que se quedan muy cortas las partidas de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Y lo hemos dicho además públicamente. Nosotros hemos hecho llegar enmiendas a través de nuestros parlamentarios del Partido Socialista. Hay demandas en la ciudad que ya llevan muchos años reivindicándose. Hay demandas que son fundamentales para Miranda. Y yo creo que si yo tuviera que destacar alguna, destacaría en primer lugar el dotar a la ciudad de una plaza permanente de forense, que lo llevamos años pidiendo, que lo teníamos y se quitó.
y que la verdad es que yo creo que es una cuestión ya de sensibilidad, de personas, que al final fallece una persona en la vía pública y tiene que esperar 2 horas porque el forense se tiene que desplazar desde Burgos, y de Burgos a Miranda hay 80 kilómetros, y Miranda es una ciudad de 37.000 habitantes, yo creo que ya tiene una población de la suficiente entidad como para contar con una plaza permanente de forense, que además, insisto, ya teníamos. Llevamos años pidiéndolo, y yo en estos 100 días ya me he reunido con la subdelegación del Gobierno, con el gerente de Justicia y con el director del Instituto de Medicina Legal para este tema, y lo vamos a seguir reivindicando. Hay otras cuestiones también importantísimas, como el tercer juzgado en Miranda, que incluso el Tribunal Superior de Justicia en su memoria del año pasado lo recogía como una necesidad para Miranda. La verdad es que si ves los presupuestos generales del Estado, ves una partida de arreglo de un puente y poquito más. Tenemos la buena noticia de la declaración del área de regeneración urbana que decía antes, que hemos conseguido después de mucho trabajo y mucha implicación en el Ayuntamiento, que nos la ha declarado la Junta, y que bueno, también financia una parte el Estado, pero hay muchas otras cosas importantes. Yo, por ejemplo, si hablamos de la reindustrialización, y hablamos de Garoña, y hablamos del plan alternativo, que ya hace años que se tenía que haber puesto en marcha y que no hay dinero para el Reindus, ¿no? Y es algo importante. Mira, yo creo que el Reindus no es algo que haya que infravalorar. En Miranda, como decía antes, la única empresa que existe en el polígono de Ircio y que además ha ampliado, se instaló con ayudas del Reindus. Bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Si tuviéramos que finalizar con ese deseo, ese proyecto, esa iniciativa que a la alcaldesa le gustaría que saliese adelante, igual no el año que viene porque es muy prematuro o porque no hay tiempo, no hay presupuesto, pero sí a lo largo de esta legislatura, ¿cuál sería? Hombre, yo en primer lugar todo lo relacionado con el empleo y por supuestísimo con las empresas que están instaladas en Miranda, que continúen, y en casos como el de Montefibre, por ejemplo, que vuelva a operar y que vuelva a operar cuanto antes. Eso es una preocupación que tengo, como no puede ser de otra manera. Y en lo que compete al Ayuntamiento y dentro de los proyectos del Ayuntamiento, pues hay muchos proyectos que la verdad que me gustaría sacar cuanto antes, pero como decía antes, todos los relacionados con el tema de servicios sociales son prioritarios. Me gustaría sacar cuanto antes, como decía también adelante, el año que viene la nueva piscina climatizada. Y me gustaría también poner en marcha cuanto antes la nueva biblioteca universitaria en el nuevo colegio de Cervantes, porque en Miranda hay muchos universitarios y universitarias y no tenemos biblioteca universitaria. Nos vamos a quedar con esto, espero que nos veamos pronto, Aitana, y que podamos hablar de esos presupuestos, de esos proyectos que van saliendo adelante y en definitiva de que la situación, sobre todo la relacionada con el empleo, va mejorando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.